a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a poner eh, este momento en sus manos. Oh Padre eterno, estamos nuevamente ante el trono de tu gracia, Señor, pidiéndote, rogándote, Señor, que sea en este momento usted, oh Padre eterno, a través de su palabra, oh Padre, el que nos deje saber allí hoy su voluntad, Señor, que quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Esta palabra que tú, oh Padre eterno, inspiraste desde hace más de 2000 años, oh Señor, pero que nosotros queremos hoy poner en relieve en nuestra vida, ponerla en obra en nuestra vida, Señor, pero solamente puede ser a través de tu Espíritu, solamente puede ser a través de ti, no a través de hombre, no a través de este hombre que la va a exponer, oh Padre eterno. Sé tú, oh Padre, a través de él, Señor, suple las necesidades del predicador, las deficiencias del predicador, Señor, y que tu palabra sea expuesta, Señor, lo más clara posible. Así como tú la inspiraste, oh Padre eterno, hace 2000 años, que hoy también sea expuesta de esa manera y cumple el propósito con lo que tú la enviaste. Damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. En los últimos tiempos, hermanos, toda la humanidad ha estado viviendo bajo pánico y confusión. Cuando la vida se ve amenazada, cuando está latente la amenaza de la desaparición de la raza humana, rápidamente las alarmas saltan, ¿verdad? Y el hombre comienza a buscar algún tipo de solución al problema. En esta pandemia del COVID-19, que ya ahorita va a cumplir un año, está la muestra más reciente de nuestra vulnerabilidad. El gran cambio climático anunciado por todos los incendios que hemos visto, no solamente en este país, sino alrededor del mundo, con las tormentas, las inundaciones, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los polos, los temblores. Eso nos ha dejado desnudos y sin respuestas. Y todo el mundo anda preguntando, como preguntó el Buki en su canción, ¿a dónde vamos a parar? ¿Podrá la humanidad regresar al mismo modo de vida despreocupado y aparentemente tranquilo que teníamos nosotros hace algunos años, antes de la pandemia? ¿Podremos regresar a esa tranquilidad aparente? Yo realmente creo que, mi respuesta, creo que no. Los dolores de las contracciones de un parto ya anunciado están aumentando rápidamente, hermanos, ante nuestros ojos. ¿Por qué? El pastor MacArthur, él anunciaba los peligros de unos nuevos actos terroristas cometidos en nuestro país. Y usted no lo va a entender, quizás, pero no ha sido de estas sectas religiosas del ISIS, ni estos actos terroristas vienen de algún país del Oriente Medio, sino vienen desde el mismo dentro, de la misma Suprema Corte de los Estados Unidos. Él se refería a dos actos terroristas terribles e increíbles: la legalización del aborto, es decir, el asesinato de los niños aún en el vientre de la madre, o el permiso para que ellas lleven a cabo estos asesinatos. Y segundo, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, atentando así contra la misma familia, intentando eliminar completamente la familia. Asimismo, la aprobación de la marihuana ha ido cada vez más en aumento. De acuerdo a una encuesta que se hizo aquí en los Estados Unidos, el 70% de los estadounidenses aprueba la legalización de la marihuana, tanto como para fines recreativos como para usos medicinales. En 29, si no ha aumentado ya desde el momento que estuve yo investigando, de los 50 estados está permitida la marihuana como para su uso medicinal. Y en 9 de los 50 ya está aprobada como uso recreativo. Uso recreativo significa cultivo, significa consumo y el comercio. Y el hombre busca respuesta de todos estos problemas, de lo que hemos estado hablando, los busca en las demás personas, afuera. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que está pasando en el mundo ahora, en la actualidad? Los más sinceros piensan que el problema del hombre
Es el mismo hombre. Lo que sucede es que comienzan allí sus teorías de conspiración y empiezan a buscar que los chinos son los culpables, o empiezan a buscar en los gobiernos de las naciones, ellos son los culpables. Otros piensan que el principal problema que tiene el hombre es el diablo, el enemigo de nuestras almas que quiere destruirnos a todos. Hermanos, hoy yo les traigo una muy dura noticia, posiblemente muy dura. Toda la Biblia proclama la misma verdad, que el problema fundamental del ser humano no es el diablo, sino la ira de un Dios justo, santo y recto, que contempla desde su santo trono cómo su creación más anhelada se aleja cada vez más de él. Y rechaza sus mandamientos, rechaza sus ordenanzas, pisotea sus decretos. Él les envió a su hijo unigénito e hicieron lo mismo. Lo escupieron, lo rechazaron, lo asesinaron y lo colgaron de un madero. Y él ha decretado un día en que el hombre va a responder por todos sus actos. Yo sé que hay muchos que solo piensan en Dios como un Dios de misericordia, como un Dios de amor, un Dios de paz, ese pensamiento esotérico que tienen de el Cristo, el Maestro, el Señor, el Espíritu. No, hermanos. Él ha decretado un día donde todos los hombres los van a ver personalmente. Para algunos va a ser un día horrible, un día espantoso, pero para otros, como nosotros, va a ser un día de gran gozo y un día de gran alegría. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy, hermanos, en la continuación de mensajes expositivos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. La semana pasada nosotros vimos que el Cordero, su ascensión, y él se coloca a él mismo como la ofrenda perfecta delante de Dios por tus pecados y los míos, por nuestra justificación, por nuestra salvación, e inmediatamente hay una explosión de alabanza, una explosión de adoración en todo el universo, ¿recuerdan? Hacia nuestro Señor Jesús. Luego de eso, él se dispone a abrir los primeros 5 sellos de un libro que él toma de la mano derecha de Dios. Allí en ese libro están escritos todos los planes redentores que Dios tiene, sus decretos, sus leyes y también sus juicios. Todo lo que ocurrirá desde su ascensión en el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, hasta su segunda venida. Durante todo ese tiempo, todo está escrito en ese libro. Y él se dispone en el versículo 1 del capítulo 6 a abrirlo. Y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, cuando abrió el primer sello. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Y la semana pasada decíamos que lo que vemos al abrir este primer sello con este primer jinete es la predicación del Evangelio, la expansión del Evangelio a través de toda la era del Evangelio, a través de toda la era evangélica, toda la era de la iglesia, desde que ascendió Jesucristo hasta su segunda venida. Jesús, como cabeza de la iglesia, siempre va guiando a la iglesia de victoria en victoria, porque las puertas del Hades, dice la Biblia, no prevalecerán contra la iglesia. La victoria en Cristo está segura, lo decíamos la semana pasada. Y Cristo abre el segundo sello, en el versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, dice, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Bermejo es como medio rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Decíamos, nunca ha existido realmente 100% paz sobre la tierra. Ese jinete ha estado cabalgando por toda la tierra durante toda esta era. Cuando el hombre no está en guerra, lo que está haciendo es preparándose para la guerra. Preparando armas, comprando armas y alistándose para ir para la guerra.
Jesús abre entonces el tercer sello, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. La economía de las naciones, también decíamos la semana pasada, siempre será golpeada. ¿Y quiénes son los que van a sufrir? La clase baja, la clase pobre, faltándole los recursos básicos, no así las sociedades más ricas. Esto es lo que ha estado ocurriendo ante nuestros ojos y cada vez se hace más evidente. Ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres. Y Jesús comienza y abre el cuarto sello. Dice en el versículo 7, cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, medio pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Con plagas, hermanos, pandemias, hambre, desastres naturales. Esa es la historia de la humanidad que han ocurrido durante toda esta era. Ese caballo ha estado cabalgando ya durante mucho tiempo. Y Jesús abre el quinto sello. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Aquí están los santos que han dado su vida por el testimonio de nuestro Señor Jesús, por la predicación del Evangelio a través de toda la era evangélica, hasta la actualidad, y seguirá ocurriendo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y llegamos al sexto sello, que es el que nos corresponde estudiar en esta tarde. Capítulo 6, si me acompañan, Apocalipsis capítulo 6, a partir del versículo 12, del 12 al 17. Vamos a leerlo allí. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 6, versículo del 12 al 17, es la apertura del sexto sello. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio, hecho de cerda, y la luna toda se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ese es nuestro tema para esta tarde, el gran día de la ira de Dios. Conocemos que este sello aún no ha sido abierto, lógicamente por los acontecimientos que allí se narran. Ocurrirá un cataclismo universal y llegará lo que muchos han predicho: el fin del mundo como nosotros lo conocemos ahora. La palabra de Dios lo llama como el día del Señor, o el día de la ira de Dios, o el día del Hijo del Hombre, de diferentes maneras, pero refiriéndose al mismo evento. Para entender mejor la apertura de este sexto sello, vamos a dividir el estudio en dos, el mensaje en dos. Primero vamos a ver, o a intentar ver, ¿cuándo será abierto este sello?
Esa es la pregunta que la mayoría teníamos al principio cuando comenzamos a abrir, a estudiar la apertura de cada uno de los sellos. ¿Cuándo será abierto este sexto sello que aún no se ha abierto, lógicamente, por todo lo que se menciona allí? Y segundo, cuando este sello se abra, vendrá Cristo para salvar a su pueblo y a juzgar a los impíos. Primero, ¿cuándo se va a abrir? Y segundo, cuando se abra, va a coincidir con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a salvar a su pueblo y a juzgar a los impíos. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Pues vamos a ver la primera división. ¿Cuándo será abierto el sello? Yo sé que muchos pueden tener esa pregunta en la mente, pero lo siento, nosotros no tenemos esa respuesta. La palabra del Señor no declara el día ni la hora de cuándo estas cosas van a ocurrir. Recordemos que el libro de Apocalipsis, igual que toda la palabra, todas las escrituras, fueron escritas para alimentar a las ovejas y para llamar a los pecadores al arrepentimiento, no para satisfacer la curiosidad de aquellos que tienen esos pensamientos sensacionalistas y hagan películas en Hollywood. Así que nosotros nos vamos a dedicar para lo que fue escrita la palabra, para alimentar a las ovejas y para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ahora, sí podemos decirles que tal y como está escrito aquí, así va a ocurrir. Tal y como lo acabamos de leer, así ocurrirá. Eso está predicho desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Todos los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de este gran evento. Por ejemplo, el profeta Isaías, capítulo 13, a partir del versículo 9, nos dice, esto fue escrito 1000 años antes de Cristo, ¿ok? Dice, he aquí, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Haré al mortal más escaso que el oro puro y la humanidad más que el oro de Ofir. Por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra se removerá de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Dice que en el día de la ira del Señor, todo esto, tal y como lo predijo el apóstol de Juan, aquí en el Apocalipsis, ya lo había dicho 1000 años antes Isaías. Mira cómo él vuelve a repetirlo en el capítulo 34, a partir del versículo 4, dice, todo el ejército de los cielos se consumirá, y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid, o como se marchita la higuera, porque mi espada está embriagada en el cielo. He aquí descenderá para hacer juicio entre Edom y sobre el pueblo que yo he decidido a la destrucción. He dedicado a la destrucción. 1000 años antes, hablando del mismo tema. Pero Ezequiel, unos 400 años antes de Cristo, se refiere a este mismo tema otra vez. Mire cómo lo dice Ezequiel capítulo 32, a partir del versículo 7. Cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas. Cubriré el sol de nubes y la luna no dará su luz. Todos los astros brillantes del cielo oscureceré por causa tuya y pondré tinieblas sobre tu tierra, declara el Señor de los ejércitos. Están mirando, hermanos, los mismos detalles del que nos habla Juan fueron dichos hace 1000 años antes de Cristo y después 400 años antes de Cristo. El sol no dará su luz, las estrellas no darán su luz, la luna no dará su luz, la tierra se enrollará o el cielo se enrollará como un pergamino, la tierra se removerá, las islas se removerán de sus lugares. Es un cataclismo universal que va a ocurrir. El profeta Joel también lo habla, el profeta Amós se refiere a eso. Ahora, en el Nuevo Testamento, también
El apóstol Pedro, allá en el capítulo, segunda de Pedro, capítulo 3, a partir del versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Dice que ese día vendrá como ladrón, en el cual, ¿qué va a suceder? Los cielos pasarán con gran estruendo, otra vez la misma idea, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Dos versículos más adelante, versículo 12. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, otra vez, y los elementos se fundirán con intenso calor, se van a, como a derretir el hielo, y se van a fundir por el calor. Y mi pregunta es, ¿por qué el Señor hará todas estas cosas horribles? La respuesta está en Romanos capítulo 1, versículo 18. Nosotros interpretamos, hermanos, la Biblia con la Biblia. ¿Por qué el Señor traerá ese juicio horrible sobre la tierra? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y escuchen, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, lo que es invisible de Dios, su eterno poder, el poder de Él, su deidad, se hacen claramente visibles, es decir, Él es invisible, pero su poder y su deidad se hace visible cuando, desde antes de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nosotros no tenemos excusa. Lo que está diciendo es que todo lo que Él creó, el mundo como tú lo ves, Él lo hizo para que tú y yo reconozcamos de que Él lo hizo, de que Dios lo hizo. Hasta ahora el hombre sigue buscando de dónde provenimos, de dónde viene el hombre. Ya desecharon la teoría de Darwin, que venimos del mono, gracias a Dios. Ya la mayoría ya no está de acuerdo con eso. Andan buscando ahora de cómo surgió el universo. Han desechado la teoría del Big Bang, gracias a Dios. Ya cada vez son menos los que creen en la teoría del Big Bang, la teoría de que el universo se oscila y se alarga y se vuelve a estrechar. Ya están desechando todo eso nuevamente. No hay una respuesta para el mundo científico. Nosotros tenemos la respuesta. Dios creó el mundo, el universo y todo lo que en él hay. Pero dice Dios aquí que todo el juicio que Él va a traer, la ira que Él va a traer, es porque nosotros no hemos reconocido, el hombre en su impiedad y en su pecado no ha reconocido de que Él los hizo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no vamos a tener excusa. Pues habiendo conocido a Dios, dice, ¿cómo conocimos a Dios? Bueno, hemos conocido a Dios por lo que Él creó. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, muy inteligentes, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo tanto, dice Dios, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Levantaron a este hombre, al Hopkins, el que tuvo la teoría del Big Bang, de la creación del mundo, a la teoría de la evolución, a Edwin. Y cada vez que surge una persona e inventa algo, le levantamos un monumento y lo reconocemos. Y dice Dios, yo que fui el creador, me han dejado a un lado. Por lo tanto, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural
por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y el hombre aún pregunta, ¿por qué estamos como estamos? Bueno, el gran día de la ira de Dios, hermanos, terminará con todo eso. Dios lo decretó y así será hecho. Y si ya conocemos cómo va a terminar el mundo, si ya nosotros conocemos cómo va a terminar toda esta cosa, cuál es el capricho de nosotros, cuál es la necedad de nosotros en querer poner nuestra esperanza en este mundo, nuestra esperanza en lo físico, nuestros pensamientos en algo que va a expirar, en los placeres temporales de esta vida, en lo que va a desaparecer, en lo que va a acabar. ¿Cuál es nuestra necedad en pensar en que toda mi esperanza está en el trabajo? En que toda mi esperanza está en que yo voy a estudiar algo. No es que está malo que estudiemos, no es que está malo que trabajemos, sino que la esperanza del hombre está allí. Si perdemos el trabajo, se nos va el mundo abajo. Si hay problemas con la escuela, se nos va el mundo abajo. Si tenemos problemas en la familia, se nos va el mundo abajo. Nuestra esperanza, hermano, debe estar en Cristo. Yo no he visto a nadie, creo que nadie sería capaz, ¿no?, de comprar una casa en $200,000, conociendo que al día siguiente esa casa se va a devaluar y va a valer $50,000. Nadie haría eso, ¿verdad? Conociendo que va a suceder. O nadie pondría su dinero en un banco que, conociendo al otro día, ese banco se va a ir a la quiebra, ¿verdad? Pues este mundo se va a ir a la quiebra, hermanos. Este mundo se va a destruir. Nuestra esperanza no está aquí. Nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza está con Jesús. Este mundo se va a ir a la quiebra totalmente y va a desaparecer. Ahora, cuando se abra este sexto sello de que habla aquí en Apocalipsis, esto va a coincidir con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para salvar a su pueblo y juzgar a los impíos. Hay una teoría que ya nosotros hemos estudiado otras veces, de que la iglesia se va, 7 años de inmensa tribulación, y después viene el Señor Jesús. ¿Qué nos enseña la Biblia? Acuérdense que mirábamos un pasaje paralelo en Mateo la semana pasada. Vamos a continuar allí. Mateo capítulo 24. El Señor que estaba hablando de estas cosas, allí dice a partir del versículo 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, dice, no salgan. O mira, está en los aposentos, pues no le crean. ¿Por qué? Dice Jesús. Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hombre. Nadie sabe cómo va a ser. Va a ser como un relámpago, va a ser rápido, va a ser repentino. Y sigue diciendo, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, va a aumentar una persecución grande contra la iglesia. Eso es una de las señales de que el Señor está bien cerquita. Hay persecución en la iglesia en el oriente ahora, pero para esta parte del mundo no existe. Eso es una de las cosas que yo veo que todavía no se han cumplido. Pero eso puede suceder en un instante, hermano. De un día para otro puede suceder todo eso. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo mismo que está hablando el apóstol Juan. Dicho ahora antes de esa revelación por el mismo Señor Jesucristo. Eso es lo que va a suceder en su segunda venida. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que la iglesia va a estar allí en su segunda venida y no solamente los impíos? Porque él sigue diciendo, entonces, en el versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuál es la teoría del dispensacionalismo? Que la iglesia se va, 7 años de tribulación, ¿cierto? Y después que viene el Señor. Pero miren lo que dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto coincide perfectamente con lo que dice Pablo, que se soplará la trompeta. ¿Recuerdan? De Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, dice Pablo, nosotros seremos transformados. La iglesia allí va a estar cuando sucedan estos acontecimientos. Lucas, en su versión de este mismo pasaje que hemos estado estudiando de Mateo capítulo 24, él también lo repite y nos da un detalle que nos deja mucha luz. Añade un detalle que no nos lo contó Mateo. Él dice en Lucas capítulo 21, versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Está hablando de Israel, de los judíos, en ese momento, en el año 70, cuando fueron despojados de su tierra. Dice allí, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Sigue diciendo, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Todo eso va a pasar hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Parece que el mar se va a rebalsar en todo el mundo. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es ese tiempo de los gentiles? Algunas personas que interpretaban este pasaje bíblico, que decían hasta que el tiempo de los gentiles, como Israel fue desechado de su tierra y regresaron por un acuerdo que hizo la ONU en el 1948, dice, ya se cumplió el tiempo de los gentiles y regresó Israel a su tierra, pues ya se cumplió el tiempo de los gentiles. Y a partir de ahí calcularon unos 40 años y esperaban que el Señor viniera para el año 1988. No vino el Señor, pues por los cálculos, quizás por el tiempo y esta nuevas maneras de medir el tiempo, quizás sea un poquito más. En el 2000 va a venir el Señor. Tampoco vino el Señor en el 2000. Entonces, ¿cuál es el tiempo de los gentiles con el cual el Señor está hablando allí? Todavía Jerusalén está siendo hollada por los gentiles. Allí es israelita, pero viven muchos gentiles. Todo aquello que es Palestina era parte de lo que era la antigua Israel, que está pisoteada, como dice el Señor, por gentiles. Y creo que la respuesta para esta clave que nos da aquí Lucas está en Mateo capítulo 21. Vamos allá. Mateo capítulo 21 a partir del versículo 33. Miren lo que dice el Señor allí. Una parábola que el Señor Jesucristo le está diciendo allí a los escribas, fariseos que están haciéndole preguntas, y dicen que al final ellos entendieron que Jesús estaba hablando con ellos. Dice, escucha otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. Aquí se entiende que está hablando de Isaías capítulo 5, exactamente así dice Isaías capítulo 5. Está hablando de la viña que es Israel, que el Señor la plantó y la regó. Después dice, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Ahí los labradores son los escribas y los fariseos. Ellos entendieron, dice el Señor al final de la parábola, entendieron perfectamente que era con ellos que hablaba. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha de aquella viña, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. ¿Y qué sucede?
Pero los labradores, tomando a los siervos, a unos lo golpearon, a otros lo mataron y a otros los apedrearon. Estos siervos que él mandó son los profetas. Y eso lo hicieron a los profetas. Los golpearon, los mataron y los asesinaron cuando ellos traían las profecías del Señor. Pero cuando hicieron eso, dicen a partir del versículo 36, volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, es decir, más profetas, y les hicieron lo mismo, es decir, también lo mataron y también se deshicieron de ellos. Finalmente, dice, les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo, al Señor Jesús. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús murió fuera de la viña, fuera de Jerusalén. Cuando venga, pregunta Jesús, cuando venga pues el dueño de la viña, cuando venga Dios, ¿qué hará a estos labradores? Esa es la pregunta. Y responden los que estaban allí alrededor. Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y dice Jesús, ¿nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso, dice Jesús, por eso os digo, esta es la conclusión de esta parábola, por esto os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Aquí comienza el tiempo de los gentiles. Dice Mateo, en el cual que estuvimos leyendo ahorita, que cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin, ¿cierto? Cuando los judíos rechazaron, hermanos, al Mesías, perdieron ese privilegio y ese reino ahora ha sido ofrecido a los gentiles, compuestos de hombres y mujeres de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, incluyendo también a los judíos. Porque Dios siempre se deja un remanente fiel, escogido por gracia. A través de toda la historia se han estado convirtiendo judíos al cristianismo, igualito que te conviertes tú y me he convertido yo. Por gracia, a través de la fe, únicamente a través de Jesús. Ellos no son un pueblo escogido y que Dios le va a dar una salvación diferente a la tuya y a la mía. Ellos van a ser salvos también a través de la fe en Cristo Jesús. Mira la parábola de la cizaña. ¿Se acuerdan de la parábola de la cizaña? En Mateo capítulo 13. Les dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le preguntaron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña, la quitemos de allí? Y él les dijo, no sea que al arrancar las cizañas, arranques también con ella al trigo. Deja que crezcan juntas la una y la otra hasta la siega. Y en el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, escuchen lo que le va a decir, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La cizaña la va a amarrar y al fuego eterno, cuando Él venga, y a los escogidos, a sus hijos, lo va a tener en su granero. El apóstol Pedro, hablando contra aquellos burladores que decían, ¿cuándo viene Jesús? Ustedes los evangélicos, ustedes los cristianos, siempre dicen que Jesús viene y no viene. Yo recuerdo a mi suegro cuando hablaba, me contaba de cuando él estaba más joven allá en El Salvador. Le decían le hablaban de la palabra y estaba jovencito. Y ahora que ha pasado tanto tiempo, puede pensar eso.
Siempre yo he oído desde chiquito que Jesús viene, viene, y no acaba de venir. Y habían unos burladores, según el apóstol Pedro está diciendo aquí, que se burlaban de los cristianos. Y mira lo que le dice el apóstol Pedro. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? En la segunda venida, que Él regresa. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y miren lo que dice, pero el día del Señor, es decir, el día de la segunda venida de Cristo, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo? En los cuales pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Lo mismo que nos estaba contando el apóstol Juan, lo mismo que vimos en Isaías, lo mismo que nos contaba Ezequiel. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no podéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Esperando y apresurando, ¿qué cosa? La venida del día de Dios, en el cual, vuelve y nos aclara, los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero, para ti y para mí, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Ven, hermano, dos venidas, una secreta y después la segunda. No, es una. ¿Qué va a suceder? Los impíos serán castigados y los justos vida eterna con el Señor. En Primera Tesalonicenses, allí nos habla el apóstol Pablo, le envía una carta también a los tesalonicenses. Hermanos, quiero aclarar, nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia. No quiero que nos confundamos. La Biblia dice que la iglesia será arrebatada. Ahora, lo que no creemos es que va a ser arrebatada y después va a haber un periodo de 7 años y después viene la segunda venida del Señor Jesús. Eso es lo que no creemos. Creemos que estos dos eventos van a estar en uno. Mira lo que dice el mismo apóstol Pablo nuevamente, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Tú y yo sí tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, hasta la venida de Cristo, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Que el Señor viene. Se acabó el capítulo 4, pero la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, sino que continuamos leyendo en el capítulo 5. Es la misma idea. Aquí viene, sigue hablando el apóstol Pablo y dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos, de cuándo va a suceder esto, y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Estaba hablando de la venida del Señor, nuestra reunión con Él, ¿verdad? Resucitan los muertos, nosotros recibiremos al Señor en el aire. Eso nos viene hablando Pablo de esto, y aquí dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Es lo mismo que la misma idea que viene reflejándose a través de toda la palabra. Mas vosotros, entonces, nosotros hermanos, no estéis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no nosotros de la noche ni de las tinieblas. Está hablando
Cuando venga toda el arrebatamiento y nosotros seamos transformados en el aire, los muertos resuciten, entonces viene el Señor y trae la justicia permanente, el juicio sobre los impíos. Y nosotros seremos transformados y cambiados. En la segunda venida, unos irán a juicios y otros a salvación eterna. ¿En qué parte estarás tú? En segunda de Tesalonicenses, ya está la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, a partir del versículo 6, dice allí otra vez Pablo: ¿le parece repetitivo lo que estamos diciendo? Pero ha sido a través de toda la Biblia, hermanos. Ha sido a través de todas las escrituras, no ha sido un solo pasaje que estamos repitiendo. Dice el apóstol Pablo allí en 2 Tesalonicenses: porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, a los que nos afligen a nosotros, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Hermanos, una segunda venida y un arrebatamiento en un mismo evento. No son dos aparte, no son dos diferentes. Y yo no lo puedo decir mejor que la Biblia. Dice Romanos capítulo 13, que la noche está cerca. Dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. El día del Señor está cerca. El día de su segunda venida está cerca. Y Él nos dice: por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías, no en borracheras, no en promiscuidad sexual, no en lujurias, no en pleitos, no en envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Si el día está cerca, la hora está avanzada, el Señor Jesús viene en cualquier momento, hermanos. Él dijo allí en Mateo: cuando todo el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces será el fin. Hay muchos países que nosotros pensamos de que no, hay que ir a predicar. Por ejemplo, en el Medio Oriente, en Irak, en Turquía y esos países del Medio Oriente. Hermanos, ya el evangelio fue predicado ahí. En los primeros siglos, ahí fue donde primero se predicó el evangelio. Ya eso puede estar cumplido. ¡Pum! Está muy bien en ir e intentar volver a alcanzar a aquellos que no conocen. Pero ya el evangelio en esa zona fue predicado. Los primeros que la recibieron fueron ellos. Y nosotros estamos preocupados que para que se cumpla, ¿no? Hermano, ya se puede estar cumplido ya. Hace más de 2000 años se predicó el evangelio allí. Alrededor de 2000 años se predicó el evangelio con ellos. Pedro, en su segunda carta, nos dice: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, de la que dijo el apóstol Juan, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurándonos para la venida del Señor? Hermanos, tenemos que estar listos. ¿Cuál debe ser la manera de vivir de una persona que se levante pensando: yo voy a vivir mi vida hoy como si tú vinieras al final del día, cada día? Imagínate que nos levantemos en la mañana y cuando nos arrodillemos a orarle a Dios, le digamos: yo voy a vivir hoy, Señor, como si tú vinieras a las 6 de la tarde. ¿Cómo debería cambiar eso nuestra manera de actuar? Día tras día, día tras día. Y consideremos, dice el autor de Hebreos, consideremos como estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando unos a otros, mucho más cuando vean que ese día se acerca, la segunda venida de Cristo.
Otra de las enseñanzas que nos trae este texto es que no debemos dejar de congregarnos. Dice el apóstol, el que escribió el libro de los Hebreos, que clase de lucha es, o sea, si fue Pablo, si fue Apolo, el escritor del libro de los Hebreos, que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Viendo que el día está cerca. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si nos alejamos de la iglesia, si nos dejamos de congregar, allá nos vamos enfriando. La pregunta otra vez, nuevamente. Hemos estado mirando que esas contracciones de dolor de parto que el Señor Jesucristo nos estaba anunciando allí en Mateo 24, cada vez se están haciendo más frecuentes y más dolorosas. Lo podemos ver en el día a día. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Vamos a ser igual que los judíos que estuvieron esperando al Mesías por miles de años y cuando se le presentó no lo reconocieron? Al contrario, lo mataron. Cuando hacía milagros y resucitaba muertos y sanaba ciegos y a los inválidos los hacía caminar y correr, decían que lo hacía a través del diablo. Tiene a Belcebú. Él sana a aquellos y le da vida porque Belcebú lo mandó. ¿Te puedes imaginar? El día está cerca, las señales están ya todas sobre las mesas. ¿Cuál será nuestra manera de vivir a partir de ahora? Señor y Padre, nuevamente tu pueblo está ante el trono de tu gracia. Oh Padre eterno, te rogamos que el conocimiento de esta palabra no sea simplemente para hinchar nuestra mente, no sea simplemente para hinchar nuestro corazón, sino, oh Padre, para ponerlo por obra. Gracias, Señor, por esa promesa eterna de tu segunda venida, donde, oh Padre, a tus hijos serán consolados, donde nosotros, tus hijos, tendremos, sí, ya una vida eterna preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Oh Señor, ten misericordia de aquellos que aún no te conocen. Ten misericordia de aquellos, oh Padre eterno, que aún no han alcanzado esa gracia tuya. Señor, pon en nuestro corazón el deseo de ir y alcanzarlos a ellos y de predicar el evangelio y de decirle y de despertarlo. El Señor está cerca con estas palabras. Jesús viene y viene pronto. Maranata, iglesia. Jesús viene y viene pronto. Ayúdanos, Señor, a vivir día tras día como si vinieras al final de la tarde. Te lo rogamos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.